Antes de comenzar este vídeo, primero tengo que corregir los errores que dije en la primera parte, por si ustedes no vieron el comentario fijado en donde corregía esos errores. Bueno, primero empecemos con el primero que analicé, o sea, Cole Phelps. Bueno, aquí solo me equivoqué en la fuerza, en la resistencia y en la velocidad, ya que se me olvidó mencionar las hazañas de resistencia y velocidad más destacables de Cole. Empezando con la hazaña de resistencia, se me olvidó mencionar que Cole al menos fue capaz de resistir una parte de la explosión provocada por un misil, y la explosión fue tan fuerte como para destrozar el cuerpo de su compañero. Para catalogar esta hazaña, primero debemos de saber que para los humanos una presión de 40 psi sería mortal, lo cual convertido a kilogramos daría como resultado unos 28.122 kilogramos. Ahora solo debemos de saber el área corporal de un humano, la cual es de 1.7 metros, y ya sabido todo esto, solo es cuestión de multiplicar los kilogramos con el área corporal, dando como resultado unos 47.808 kilogramos. No obstante, gracias a que Cole solo resistió una parte de la explosión, esto haría que la cifra se reduzca a la mitad, haciendo que Cole tenga una resistencia de unos 23.904 kilos, o sea, 23 toneladas, un nivel básico del nivel muro medio, y siendo esta su resistencia y fuerza final, ya que después de todo es capaz de enfrentarse a personajes capaces de dañarlo. Y siguiendo con la hazaña de velocidad más destacable de Cole, tenemos de que fue capaz de reaccionar al disparo de una escopeta por parte del sospechoso de un asesinato. Y digo que la esquivó ya que la escopeta ya había sido disparada un segundo antes de que Cole se agachara, además de que uno de los perdigones iba directo a la cabeza de dando a entender que Cole sí fue capaz de reaccionar al disparo de la escopeta. Y dicha escopeta era una Remington 870, arma la cual dispara a velocidades de hasta 548 metros por segundo, o Mach 1.5, lo cual ya le daría a Cole una velocidad supersónica, y siendo esta su velocidad final. Bueno, el siguiente sería Jimmy Hopkins. Bueno, aquí solo me equivoqué en la fuerza y resistencia de y para corregir esto tenemos que volver a la hazaña de enfrentarse a los miembros de los musculitos, ya que en realidad el nivel de esta hazaña es mucho mayor que el que yo di, ya que después de todo Jimmy fue capaz de darles una paliza fácilmente y sin verse nada cansado, haciendo que sea posible doblar la cifra, haciendo que Jimmy tenga una fuerza de 20.000 kilos, o sea, 20 toneladas, un nivel destacable del nivel muro bajo, y siendo esta su fuerza y resistencia final. Y en cuanto a su armamento, se me olvidó mencionar unas cuantas armas más, las cuales serían: polvo pica pica. Con esta arma Jimmy puede dejar indefensos a sus enemigos gracias a la comezón que provoca este polvo. Bolsa de canicas. Como su nombre lo dice, esta es una bolsa llena de canicas que al lanzarlas al suelo pueden hacer que las personas se resbalen. Volcano 4000. Este es un volcán de pirotecnia que es capaz de atraer a personas, para posteriormente explotar. Pintura en aerosol. Esto aparte de servirle para pintar grafitis, también le sirve para dejar indefensos a sus enemigos al echarles la pintura en la cara. Bola de gomitas de plástico. Esta es una bola hecha de gomitas de plástico que es capaz de rebotar para así golpear a más de una persona. Arma de veneno. Esta arma la consiguió luego de matar a la planta carnívora de la casa de los pijos, la cual es un arma capaz de disparar, vaya la redundancia, veneno. Bate de béisbol. No hay nada más que decir, solo es un bate común y corriente, y de hecho es capaz de usar cualquier cosa como arma cuerpo a cuerpo, algo que no mencionaré ya que es prácticamente lo mismo que el bate, además de que hay armas que no pude encontrar clips, como lo sería la linterna y los periódicos. Y ya para terminar, corregiré los errores que hice en el análisis a Max Payne. Bueno, aquí también es algo simple, ya que la hazaña más destacable de Max es de que fue capaz de romperle la pierna a Víctor Branco, un sujeto el cual no solo resistió el choque de un avión, sino que posiblemente también pudo resistir la explosión que destruyó el avión en donde él estaba. Ya sé que algunos me dirán que esta hazaña a lo mucho sería de nivel muro medio, no obstante hay algo que le daría un nivel mayor a esta hazaña, y ese algo es que el avión ya estaba despegando. Y ustedes se preguntarán, ¿qué tiene esto de relevante?
Fácil, si el avión estaba despegando, este por obviedad sería aún más pesado gracias al combustible, al equipaje y los pasajeros, lo cual en conjunto tendría un peso total de 38.000 kilos, ahora solo es cuestión de sumar el peso del avión con el peso extra, dando como resultado unos 79.000 kilos, o sea, 79 toneladas, un nivel algo básico del nivel casa bajo, resistencia que Víctor tendría al poder resistir una explosión que fue capaz de bajarse un avión en despegue. Gracias a que Max pudo bajarse la resistencia de Víctor de una forma fácil además de tan solo un pisotón, sería posible cuadriplicar la cifra gracias al factor facilidad y por vía de distribución de peso al requerir solo un pisotón para hacerlo, haciendo que Max tenga una fuerza de unos 316.000 kilos. Pero algo que le daría a Max un nivel mayor, es de que esto lo hizo un Max Payne en su estado viejo, el cual estaría en su peor condición física, así que Max Payne en su 100% tendría una fuerza de 317.000 kilos, o sea, 317 toneladas, lo cual ya le daría a Max Payne un nivel casa bajo, y siendo esta su fuerza y resistencia final. Ya dicho todo esto, ahora pasemos con los nuevos análisis, y el primero en ser analizado sería Red Harlow, protagonista de Red Dead Revolver. Red Harlow es el único hijo conocido de Nate Harlow, un minero de oro, y su esposa Falling Star, y siendo a través de ella por la cual Red obtuvo genes provenientes de la tribu de nativos americanos Red Wolf. Luego de ver cómo sus padres fueron asesinados por Darren, líder de una banda de forajidos, años después Red se convertiría en un pistolero experimentado y un temido cazarrecompensas, trabajando para varias personas a lo largo del juego, cumpliendo un montón de tareas encomendadas por ellos. Bueno, la fuerza de Red Harlow es bastante alta. Para empezar, este es capaz de levantar a personas fácilmente. Este pudo mover un carrito de mina usando ambas manos, y posteriormente este pudo mover ese mismo carrito, pero esta vez con una persona adentro, abriendo una puerta de madera en el proceso. Puede dar saltos algo grandes fácilmente, inclusive este es capaz de subirse a lugares sin mucho esfuerzo. Este puede someter a personas fácilmente, ya sean personas comunes y corrientes, como a forajidos los cuales podrían escalar de él en fuerza. Y hablando de los forajidos, este como su hazaña más destacable es capaz de pelear contra varios personajes, la mayoría de estos forajidos, personajes los cuales al menos escalarían de él en fuerza, al ser capaces de dañarlo, o someterlo para posteriormente mandarlo a la chingada, algo destacable tomando en cuenta la resistencia de Red, la cual diré más adelante. Sí, ya sé que son pocas hazañas, sin embargo son más que suficientes como para darle a Red Harlow un nivel de muro bajo de unas 15 toneladas, al poder enfrentarse a personajes capaces de dañarlo. En resistencia, este puede resistir golpes por parte de forajidos comunes, inclusive este puede resistir que estos lo tiren desde un segundo piso, siendo capaz de pelear a pesar de eso. Este es capaz de resistir múltiples disparos en varias partes del cuerpo, ya sean zonas letales o no, siendo capaz de sobrevivir a eso sin problemas, algo destacable tomando en cuenta de que un disparo de revólver ya es capaz de arrancar una extremidad como lo sería un brazo, o incluso armas como lo sería la Gatling del señor Black, ya son capaces de destruir lápidas a base de disparos, y a pesar de eso Red puede resistir disparos de esas armas sin ningún problema. Este puede resistir que le arrojen cosas como barriles, o inclusive, resistir que le arrojen rocas de gran tamaño. Gracias a que la misión en donde aparecen los lanzapiedras transcurre en una especie de montaña, podríamos decir que las rocas estaban hechas de arenisca, un tipo de piedra que se puede encontrar en ese tipo de lugares.
Haciendo un aproximado, las rocas que fueron arrojadas hacia Red tendrían al menos la mitad de la altura del mismo Red, y cabe recalcar que Red tiene alrededor de 20 años de edad, y la altura promedio de los hombres de esa edad rondaría los 1,67 metros. Ahora solo es cuestión de dividir la altura de Red entre 2, dando como resultado unos 83 centímetros. Y siguiendo con la anchura, pues esta por lo menos sería comparable a la anchura del cuerpo de Red. Para poder sacar la anchura del cuerpo de Red, primero debemos de saber que la anchura de un cuerpo humano es 2 veces la altura de la cabeza, la cual tiene una altura de 34 centímetros, y ahora solo es cuestión de multiplicar los 34 centímetros por 2, dando como resultado unos 68 centímetros. Ya sabido todo esto, solo es cuestión de sumar tanto la altura como la anchura de la roca, dando como resultado unos 1,51 metros. Y ya para acabar con esto, solo es cuestión de saber el peso de la arenisca, la cual es de 2.600 kilos, ahora solo es cuestión de multiplicar la altura de la roca con el peso de la arenisca, dando como resultado unos 3.939 kilos, o sea, 3 toneladas, un nivel básico del nivel muro bajo. Pudo resistir un golpe por parte de Garen, aunque esto lo dejó inconsciente. Y por último, este puede resistir golpes por parte de militares, los cuales gracias a su entrenamiento deberían de ser superiores a los forajidos comunes, haciendo que los militares tengan una fuerza de 7.878 kilos. No obstante, también existen militares los cuales podrían ser superiores a los comunes al ser más corpulentos que los normales, y gracias a que Red puede resistir golpes por parte de estos, sería posible darle otro aumento, haciendo que Red llegue a los 15.756 kilos, o sea, 15 toneladas, un nivel algo destacable del nivel muro bajo, y siendo esta la resistencia final del cazarrecompensas. En velocidad, este a la hora de desplazarse fue capaz de escapar de los hombres de Darren antes de que estos lo atraparan, yendo de su casa a la parte baja de la montaña donde estaba su casa sin ser descubierto. Este es comparable a forajidos comunes, ya sea en combate cuerpo a cuerpo, como en tiroteos, personajes los cuales ya eran capaces de golpearlo y mantener tiroteos con él. Este es lo suficientemente rápido como para quitarse del rango de las balas, y en algunas ocasiones este es capaz de reaccionar a estas sin muchos problemas, y entre las balas más destacables que Harlow fue capaz de esquivar serían la de las balas de una minigun, siendo capaz de reaccionar a las balas de esta arma sin muchos problemas. Y una minigun dispara a velocidades de hasta 850 metros por segundo, o Mach 2.4. Y por último, este ya era capaz de enfrentarse a varios militares, ya sea en cuerpo a cuerpo como en tiroteos, los cuales serían superiores a los forajidos comunes, aunque gracias a que el cambio no es tan notorio, sería posible al menos redondear la cifra, haciendo que los militares tengan una velocidad de al menos un Mach 3, lo cual sería un nivel intermedio de la velocidad supersónica, y siendo esta su velocidad final. En durabilidad, este es capaz de combatir durante bastante tiempo sin mostrar signos de cansancio, además de que este posee un gran aguante al daño físico y al dolor, ya que este pudo dispararle a Darren, soportando el dolor de haber agarrado una pistola que había entrado en contacto con el fuego, además de que este puede realizar misiones durante todo el día sin mostrar signos de cansancio, y todo sin muchos descansos. Así que sin nada más que decir, su durabilidad al menos sería de horas, al poder estar cazando forajidos durante horas sin algún tipo de descanso. Pasando con su inteligencia, pues este es algo sigiloso, al poder escapar de los hombres de Darren antes de que lo atraparan, además de que este es capaz de realizar ataques sorpresivos bastante efectivos. También este ha demostrado ser alguien muy ingenioso, usando su ingenio para poder abrirse camino por lugares bloqueados fácilmente, un ejemplo cuando abrió una puerta usando un carrito de mina y el peso de una persona. También este es bueno cabalgando un caballo, siendo capaz de perseguir a carretas en donde estarían sus posibles objetivos.
Este es bueno en el combate cuerpo a cuerpo, pudiendo usar cualquier cosa como botellas y demás como arma, incluso algunos extras mencionan que Red es bueno repartiendo madrazos. También es un muy buen cazarrecompensas, pudiendo hacer su trabajo de una forma bastante efectiva, siendo considerado como un gran cazarrecompensas por personajes como el sheriff. Su reconocimiento como cazarrecompensas fue tanto, que incluso este es conocido en todo un pueblo gracias a todas sus hazañas, y de hecho este es tan peligroso que incluso los políticos no se salvan de sus pistolas. Y por último, este es un experto con las armas de fuego, ya que incluso siendo un niño ya era capaz de superar en tiroteos a gente con experiencia con las armas de fuego, y ya de grande este ha demostrado poder usar todo tipo de armas, incluso este puede usar armas como lo sería una minigun montada, usándolas de forma efectiva en tiroteos, y hablando de tiroteos, Red es capaz de ganar tiroteos a pesar de estar en desventaja numérica, incluso puede superar a sus oponentes a pesar de que estos ya tienen sus armas listas para disparar, demostrando que este es bastante superior a sus enemigos en combate con armas. Así que sin nada más que decir, la inteligencia de Red Harlow sería alta. Siguiendo con su rango, pues este sería de cuerpo a cuerpo o inclusive de metros gracias a los cuchillos, los cuales este es capaz de arrojar fácilmente, mientras que con sus armas de fuego su rango cambiaría a cientos de metros. Así que sin nada más que decir, el rango de Red Harlow sería de cuerpo a cuerpo extendido y de metros por vía cuchillos, mientras que con sus armas de fuego un rango de cientos de metros. Y siguiendo con sus debilidades, pues yo no le vi ninguna, ya que este no es ningún personaje confiado, además de que este no es dependiente de sus armas de fuego, siendo capaz de partir madres con sus propias manos. Las únicas habilidades que posee Red Harlow serían la de amplificación de estadísticas y manipulación de la percepción. Por vía del modo disparo certero, Red es capaz de mejorar su propia puntería, siendo capaz de ver las cosas en cámara lenta. En armamento, Red posee una gran variedad de revólveres, una gran variedad de rifles, y en cuanto a armas cuerpo a cuerpo este tendría unos cuchillos, los cuales este es capaz de arrojar. El segundo personaje en ser analizado, es John Marston, uno de los protagonistas de Red Dead Redemption. Antes de empezar con el análisis, tengo que recalcar que para el análisis a John también tomaré en cuenta el DLC de Red Dead Redemption Undead Nightmare, y con esto también incluiré a la versión zombie de John Marston que aparece al final. John Marston antes era un miembro de una banda criminal que tenía como líder a Dutch Van der Linde, estando la mayor parte de su juventud en esa banda, aunque años más tarde este dejaría el mundo criminal para así tener una vida normal con su familia. No obstante, Edgar Ross, un agente de Beureau, secuestraría a la esposa y el hijo de John para así obligarlo a que lo ayude a darle caza a sus antiguos compañeros de banda, cosa que John terminaría aceptando para así salvar a su familia, aunque esto de poco le sirvió ya que Ross planeaba acabar con toda la banda de Dutch con él incluido, así que al final John terminaría siendo asesinado a tiros por varios soldados y agentes federales, terminando así la historia de John Marston.
O eso es lo que se supone que debía de pasar, ya que en el DLC de Red Dead Redemption se nos muestra que antes de los sucesos del primer Red Dead Redemption, John tuvo que lidiar con un apocalipsis zombie provocado por una maldición que apareció luego de que Abraham Reyes, el líder de los rebeldes en Nuevo Paraíso, robara una máscara de las catacumbas de Escalera, siendo el objetivo de John encontrar la máscara y devolverla a las catacumbas para así regresar a los muertos a sus tumbas, lográndolo con éxito. Sin embargo, luego de la muerte de John, la máscara sería robada otra vez, haciendo que Marston volviera a la vida en forma de un muerto viviente. Bueno, la fuerza de John Marston es bastante alta. Para empezar, este es capaz de levantar tanto a personas, como a objetos como cajas y demás sin muchos problemas, y varias de las cajas que John pudo levantar son algo pesadas al contener cosas como una Gatling en su interior. Este es capaz de abrir puertas de graneros con suma facilidad. Pudo mover un carrito de mina usando ambas manos. Este es capaz de romper cuellos fácilmente, usando tan solo un apretón para hacerlo. Este fue capaz de hacerle mierda la cara a Vicente de Santa a base de golpes, un personaje el cual era el capitán del ejército mexicano, por ende este debería de tener entrenamiento. Este es capaz de enfrentarse a personajes que son capaces de dañarlo, un ejemplo de esto sería Aquila, el cual aparte de ser un tipo bastante corpulento, este también era capaz de dañarlo por medio de golpes físicos, y a pesar de eso John era capaz de pelear con él, para posteriormente derrotarlo. Y ya lo más destacable de su estado base, es de que este ya era capaz de someter a varios zombies por medio de un lazo, además de que este es capaz de matarlos por medio de golpes físicos, y estos seres gracias a su estado se volvieron más fuertes que en vida, ya que después de todo algunos de estos eran simples civiles, y luego de su conversión en zombies estos ya eran capaces de poder dañar al mismo John con sus golpes, además de que también eran capaces de salir de sus tumbas fácilmente, y para hacer eso tuvieron que destruir su ataúd y sacarse de encima varias toneladas de tierra. Para calcular esta hazaña, primero debemos de saber las medidas que hay en una tumba, las cuales son de 2 metros de altura, 1 metro de ancho, y 1.50 metros de profundidad, lo cual sumándolos entre sí daría como resultado unos 4.50 metros. Ahora solo es cuestión de saber el peso de la tierra, la cual es de 1330 kilos, ahora solo es cuestión de multiplicar el peso de la tierra con las medidas de la tumba, dando como resultado unos 5985 kilos. Sin embargo, como se ve en pantalla, el zombie no se ve que haya atravesado toda la tierra, solo atravesó al menos la mitad de esta, haciendo que la cifra se reduzca a la mitad, dando como resultado unos 2992 kilos. Siguiendo con el ataúd, ahora tenemos que saber las medidas de uno, las cuales son de 1.96 metros de largo, 62 centímetros de ancho, 53 centímetros de alto y unas medidas exteriores de 1.88 metros, y ahora solo es cuestión de sumar todas las cifras, dando como resultado unos 4.99 metros. Ahora solo es cuestión de saber el peso de la madera, la cual es de 1000 kilos, y ahora solo es cuestión de multiplicar las medidas del ataúd con el peso de la madera, dando como resultado unos 4990 kilos. Pero al igual que los cálculos de la tierra, el zombie al menos destruyó la mitad del ataúd, ya que después de todo este salió de la mitad posterior de la tumba, haciendo que la cifra también se reduzca a la mitad, dando como resultado unos 2495 kilos. Ya con todo esto, ahora solo es cuestión de sumar las cifras de la tierra y del ataúd, dando como resultado unos 5487 kilos, y gracias a que los zombies pueden atravesar la mitad de sus ataúdes y la tierra de una forma bastante fácil, sería posible doblar la cifra, haciendo que los zombies tengan una fuerza de 10.975 kilos, fuerza que John tendría al poder enfrentarse a los zombies.
Pero algo que le daría a John un nivel mayor, es que podríamos decir que Marston hizo estas hazañas en su estado viejo, el cual estaría en su peor condición física, haciendo que un John Marston joven, o sea el que vemos en Red Dead Redemption 2, sería capaz de hacer esto aún más fácil, haciendo que John en su estado base tenga una fuerza de 11.000 kilos, o sea, 11 toneladas, ya dándole a John Marston en su estado base un nivel de muro bajo. Sin embargo, la cosa aún no acaba, ya que las capacidades físicas de John tendrían un aumento gracias a su estado zombie, ya que si simples civiles se volvieron aún más fuertes gracias a la maldición zombie, no suena descabellado que John también tenga un aumento en cuanto a fuerza nos referimos, haciendo que sea posible doblar la cifra, haciendo que John tenga una fuerza final de 21.950 kilos, o sea, 21 toneladas, un nivel bastante destacable del nivel muro bajo, y siendo esta su fuerza final. En resistencia, este fue capaz de resistir un ataque por parte de unos lobos, los cuales le dieron varios arañazos en su cuerpo. Este fue capaz de resistir un disparo, para posteriormente caerse de una locomotora, algo destacable ya que caer de una locomotora o un tren ya es más que suficiente como para romperte un hueso, y a pesar de eso John pudo llegar a su campamento sin ninguna otra herida además de la del disparo, y de hecho, John al final del primer Red Dead Redemption fue capaz de resistir un fusilamiento por parte de los hombres de Ross, y a pesar de que esto lo terminó matando, este fue capaz de seguir vivo durante un tiempo. Este puede resistir golpes de personajes capaces de dañarlo por medio de golpes físicos. Este pudo resistir un ataque por parte de un oso grizzly, siendo capaz de resistir mordidas y arañazos por parte de este animal. Algo destacable si tomamos en cuenta que el oso grizzly tiene una fuerza de mordida de 1250 psi, lo cual convertido a kilogramos daría como resultado unos 878 kilos. Pero como ustedes sabrán, esto es solo su fuerza de mordida, y tomando en cuenta de que John también pudo resistir arañazos por parte del oso, sería posible doblar la cifra por vía de distribución de peso, haciendo que el oso tenga una fuerza de 1757 kilos. Y a pesar de recibir una paliza brutal por parte del oso, John pudo levantarse sin ninguna herida además de parecer como si nada hubiera pasado, haciendo que sea posible doblar la cifra, haciendo que esta hazaña llegue a los 3.515 kilos, o sea, 3 toneladas, un nivel algo básico del nivel muro bajo. Puede resistir los ataques de varios zombies, los cuales tienen una fuerza de 10 toneladas. Y gracias a su aumento gracias a su estado zombie, esto haría que la resistencia de John esté ligada a su fuerza, o sea, nivel muro bajo de unas 21 toneladas. En velocidad, este es capaz de enfrentar y superar a personas en combate, ya sea en combate cuerpo a cuerpo, como en tiroteos, y estos personajes llegan a ser forajidos, o soldados los cuales obviamente tendrían entrenamiento militar, inclusive este fue capaz de humillar a Vicente de Santa, un tipo el cual era el capitán del ejército mexicano, algo que no es ningún impedimento para John a la hora de superarlo. Pudo desviar un escopetazo por parte del Arami con una patada. Y por último, este fue capaz de evadir los disparos por parte del revólver de Mika, aunque como algunos de ustedes sabrán, evadir no es lo mismo que esquivar, así que esto no es suficiente como para darle a John una velocidad subsónica. Pero ya con la hazaña de superar a soldados como lo serían Vicente de Santa, haría que la velocidad de John llegue al nivel humano alto. En durabilidad, este es capaz de combatir durante bastante tiempo sin mostrar signos de cansancio, además de tener un gran aguante a los ataques físicos, al poder seguir peleando luego de los golpes recibidos, además de que este puede estar en actividad constante durante casi todo el día sin mostrar signos de cansancio. Aunque esto es irrelevante gracias a su estado zombie, ya que después de todo este es un muerto viviente, haciendo que cosas como dormir se vuelvan algo sin importancia para él. Así que sin nada más que decir, la durabilidad de John sería infinita.
Siguiendo con su inteligencia, pues este es muy bueno cabalgando un caballo además de saber usar una carreta, incluso siendo capaz de competir en carreras de caballos, carreras que Jon es capaz de ganar. Este es bueno ideando planes y robos, ya que después de todo este formó parte de un grupo criminal, además de que este pudo idear un plan para infiltrarse al fuerte Mercer para así encontrar a Bill Williamson, siendo capaz de convencer a personas como Wes Dickens para que lo ayuden. Este es bastante sigiloso, siendo capaz de esconderse en lugares sin que nadie se dé cuenta de su presencia, además de poder acercarse a sus objetivos de una forma bastante sigilosa. Este es capaz de escapar de la policía, siendo capaz de evadir a las fuerzas de la ley luego de cometer un crimen. Este es un muy buen cazador, siendo capaz de cazar a varios animales como conejos y demás, además de poder quitarles la piel para así venderlas en la ciudad. Durante su estancia en el rancho de Bonnie McFarlane, Jon ha demostrado ser bueno haciendo cosas referentes al rancho, siendo capaz de ayudar a Bonnie a realizar actividades como lo serían arrear vacas usando un caballo. Este es muy bueno domando caballos salvajes, ya que en su primera vez haciendo esto ya fue capaz de domar a un caballo sin muchos problemas, inclusive Jon ya fue capaz de domar a los mismísimos caballos del apocalipsis, además de poder crear contratos con ellos para que así estos sean completamente de su propiedad. Este es bueno en combate cuerpo a cuerpo, siendo capaz de enfrentar y superar a personas en combate cuerpo a cuerpo, y varias de estas personas eran gente entrenada en el caso de Vicente de Santa. Y al mismo tiempo, este también es un experto con las armas de fuego, siendo capaz de usar todo tipo de armas, yendo de armas pesadas como lo sería una minigun montada, o armas explosivas como lo sería la dinamita, además de que este puede ponerle cebo a las dinamitas para así atraer a los zombies hacia estas, además de que este puede superar a gente entrenada en el uso de armas de fuego fácilmente, inclusive este es capaz de dar en el blanco a pesar de que sus objetivos estén en movimiento, demostrando que Marston posee una gran puntería con las armas de fuego. Y por último, este es muy buen defensor, siendo de gran ayuda en la guerra que se estaba desatando en México, pudiendo defender zonas que estaban siendo atacadas de una forma bastante efectiva, además de que este puede usar las cosas de su entorno para tener más ventaja en la batalla. Y en cuanto a su estado zombie, pues la inteligencia de Jon no ha cambiado en nada, ya que a pesar de ser un muerto viviente, Marston todavía sigue conservando su inteligencia, siendo capaz de usar caballos y armas de fuego con la misma facilidad de antes. Así que sin nada más que decir, la inteligencia de Jon sería alta. Pasando con su rango, pues este sería de cuerpo a cuerpo estándar por vía de sus puños, y con armas a distancia como el arco o armas de fuego un rango de cientos de metros. Así que sin nada más que decir, el rango de Jon sería de cuerpo a cuerpo estándar por vía de sus puños, mientras que con armas a distancia un rango de cientos de metros. Y siguiendo con sus debilidades, pues este posee solo 3. La primera es de que este no sabe nadar muy bien, nadando de una forma bastante torpe y poco efectiva ya que después de unos segundos este termina hundiéndose, haciendo que este quede vulnerable ante enemigos acuáticos o que sí sepan nadar. La segunda debilidad es de que en su estado zombie este está maldito, haciendo que objetos benditos como agua bendita sean capaces de quemarlo hasta la muerte. Y la tercera debilidad, es de que si la máscara es de vuelta a su sitio, Jon volverá al mundo de los muertos otra vez. Bueno, Jon posee las siguientes habilidades. Amplificación de estadísticas, manipulación de la percepción, manipulación del daño, sentidos mejorados, análisis de información y percepción extrasensorial. Por vía del Dead Eye, Jon es capaz de aumentar su puntería, haciendo que pueda ver las cosas en cámara lenta, además de que con esta habilidad el daño de los ataques se ve reducido, y si el Dead Eye es mejorado, esto hará que Jon sea capaz de ver los puntos débiles de sus objetivos. Una regeneración baja media. Este puede regenerar heridas de bala y otro tipo de heridas en tan solo segundos. Manipulación sagrada y piroquinesis. Jon posee agua bendita la cual le permite quemar a seres malditos como los zombies con tan solo arrojarles esta agua. Invocación. Por vía de los contratos de sangre, Jon es capaz de invocar a los 4 caballos del apocalipsis. Y en cuanto a su estado zombie, este poseería habilidades como, inmortalidad tipo 6.
Jon es literalmente un muerto viviente, haciéndolo muy difícil de matar. Y por último, zombificación y manipulación de las maldiciones. Como todo zombie, Jon puede convertir a las personas en zombies por medio de sus mordidas, haciendo que el individuo mordido también quede maldito. Y en cuanto a sus defensas, este sería resistente a las bajas temperaturas, al poder estar en climas nevados durante bastante tiempo sin algún tipo de consecuencia, también sería resistente a las altas temperaturas, al ser capaz de montar al caballo de la guerra, caballo el cual está constantemente en llamas, también sería resistente a la manipulación de la muerte, al ser capaz de montar al caballo de la muerte, caballo el cual tiene la capacidad de matar a todo zombie que tenga por delante, algo que en su estado zombie es capaz de repetir, ya que después de todo lo primero que encontramos luego de la resurrección de Jon es este caballo. Y en cuanto a su estado zombie, este debería de ser resistente al dolor, ya que los zombies a lo largo del DLC se ven que son incapaces de sentir dolor, también sería resistente al desangramiento, ya que en su diseño se ve que partes de su cuerpo como los brazos y demás están ensangrentados, además de que al parecer los zombies no se inmutan ante el sangrado constante, y por último este tendría una cierta resistencia al Soul Food y a la manipulación mental, ya que gracias al tónico especial que dejaron su esposa e hijo en su tumba, esto provocó que este se volviera inmune a la pérdida de la razón que provoca la maldición zombie, maldición que provoca estos efectos por medio del alma, y a pesar de eso Jon gracias al tónico especial todavía sigue conservando su alma. Y en cuanto a su armamento, este posee uno variado en cuanto a armas de fuego nos referimos, teniendo una variedad de revólveres, una variedad de rifles de varios tipos como lo serían los rifles normales o de francotirador, una gran variedad de escopetas, una variedad algo considerable de dinamitas, yendo de dinamitas normales a dinamitas que poseen cebo para zombies, un arco el cual le puede servir para la cacería además de tener varias flechas, además de un montón de armas cuerpo a cuerpo y arrojadizas como lo serían cuchillos, cócteles molotov, machetes, espadas, una antorcha y tomahawks, no obstante yo solo mencionaré las armas más destacables de Jon. Trabuco. Esta arma se la da Wes Dickens luego de completar una de sus misiones, y este rifle tiene la capacidad de literalmente, desintegrar cuerpos de tan solo un disparo. Agua bendita. Estas son botellas llenas de agua bendita, las cuales son muy efectivas contra enemigos malditos como lo serían los zombies. Y por último, los 4 caballos del apocalipsis. Estos son caballos que Marston es capaz de invocar, y todos estos caballos poseen una durabilidad infinita, mientras que otros poseen habilidades únicas, por ejemplo, el caballo de la guerra puede quemar a los zombies que atropella, mientras que el caballo de la muerte posee la capacidad de hacer explotar las cabezas de los zombies si están lo suficientemente cerca.
ya para terminar con este vídeo, el siguiente en ser analizado será Arthur Morgan, protagonista de Red Dead Redemption 2. Al igual que John Marston, Arthur Morgan formó parte de la banda criminal de Dutch Van der Linde, estando en esa banda durante casi toda su vida. No obstante, su vida poco a poco se empezaría a extinguir ya que, cuando iba a cobrar un dinero, un tipo con tuberculosis le tosería en la cara, contagiando a Arthur con esta enfermedad que lo empezaría a matar poco a poco. Luego de saber que no le quedaba mucho tiempo de vida, Morgan empezaría a pensar sobre qué debía hacer durante el tiempo que le quede de vida, además de pensar sobre cómo compensar todas las cosas que hizo mientras estaba en la banda de Dutch y así redimirse, terminando la historia de Arthur con este viendo al horizonte antes de morir gracias a la tuberculosis, pero, ya completamente redimido de sus pecados y con la esperanza de que el único amigo que le quedaba vivirá una vida normal con su familia. Bueno, la fuerza de Arthur es bastante alta. Para empezar, este es capaz de levantar a personas fácilmente, así como lo hizo con John Marston, y de hecho este también ha demostrado poder cargar a animales como lo serían los ciervos fácilmente. Con tan solo un tirón es capaz de arrancarles la piel a los conejos. Este puede romper cuellos con tan solo apretarlos usando tan solo una mano, incluso cuando este estaba en un estado completamente dañado, e inclusive este es capaz de romper cuellos cuando tenía tuberculosis. Este cuando literalmente estaba en las últimas gracias a la tuberculosis, fue capaz de mantener un combate con Micah Bell, un personaje el cual ya podía acabar con agentes de Pinkerton de tan solo un golpe, además de que este ya era capaz de pelear contra el mismo Arthur, incluso siendo capaz de sacarle sangre a base de golpes, y por si no fuera poco Arthur también era capaz de dañarlo por medio de golpes físicos, incluso siendo capaz de dejarlo bastante herido, algo que no se debe de tomar a la ligera ya que Micah en su peor estado ya fue capaz de resistir un disparo en el pecho por parte de Dutch, para posteriormente recibir una lluvia de balas en varias partes de su cuerpo por parte de Marston, siendo capaz de seguir caminando con normalidad para segundos después caer muerto. Este es capaz de liberarse de las fauces de un caimán fácilmente. Y cabe recalcar que los caimanes pueden ejercer una fuerza de 3000 psi al cerrar su mandíbula, lo cual convertido en kilogramos daría como resultado unos 2109 kilos. Y Arthur al poder liberarse de la mordida de un caimán fácilmente, su fuerza doblaría a los 4218 kilos, o sea, 4 toneladas, un nivel algo básico del nivel muro bajo. Y ya lo más destacable de Arthur, es de que este es capaz de combatir contra personajes que son capaces de dañarlo en su mejor momento, y el ejemplo más destacable sería Tommy, un sujeto el cual es más corpulento que Arthur, además de que este ya era capaz de arrojar a Arthur hacia una ventana, rompiéndola en el proceso, y a pesar de eso no fue ningún impedimento para Morgan a la hora de vencerlo, y de paso también fue capaz de hacerle mierda la cara a base de golpes. Así que sin nada más que decir, la fuerza de Arthur sería de nivel muro bajo de unas 7 toneladas, y los motivos los sabrán más adelante en el apartado de resistencia. En resistencia, este puede resistir varias palizas, recibiendo tanto patadas, como puñetazos, y a pesar de eso este posee las suficientes fuerzas como para escapar o pelear. Pudo resistir un escopetazo en el brazo por parte de O'Driscoll, y a pesar de eso este poseía la suficiente fuerza como para romper cuellos, y de hecho más adelante Arthur tuvo que cauterizar la herida usando una vela. En su peor momento este ya fue capaz de resistir una caída desde una altura considerable junto con Micah, además de que este ya era capaz de resistir golpes, o puñaladas por parte de este último, siendo capaz de levantarse a pesar de eso.
este puede resistir las mordidas de un caimán, mordidas las cuales tienen una fuerza de 3000 psi. Puede resistir golpes por parte de personajes capaces de dañarlo, inclusive este puede resistir que personajes como Tommy lo arrojen contra una ventana, rompiéndola en el proceso, siendo capaz de seguir peleando a pesar de eso. Y ya su hazaña más destacable, es de que este pudo resistir una paliza por parte de un oso grizzly legendario, siendo capaz de resistir mordidas y arañazos por parte de este oso. Gracias a que este oso es legendario, podríamos considerarlo más fuerte que un oso grizzly común, haciendo que el oso grizzly legendario tenga una fuerza de 3515 kilos. Gracias a que Arthur pudo levantarse como si nada luego de recibir su buena chinga por parte del oso, sería posible doblar la cifra, haciendo que Arthur llegue a los 7030 kilos, o sea, 7 toneladas, ya dándole a Arthur Morgan un nivel de muro bajo, y siendo esta su resistencia final. En velocidad, este ya era capaz de superar a humanos normales fácilmente, siendo capaz de ganarles en combate con suma facilidad. Este en su peor momento ya fue capaz de mantener un combate con Mika, siendo capaz de golpearlo sin que este pudiera reaccionar, algo destacable tomando en cuenta de que Mika ya fue capaz de superar a un agente de Pinkerton en combate, y de hecho el mismo Arthur en su peor estado ya fue capaz de abalanzarse hacia el agente Milton de una forma bastante rápida, y cabe recalcar que Milton aparte de ser un agente de Pinkerton, este ya tenía su revólver listo por si Morgan hacía algún movimiento, y a pesar de eso Arthur pudo abalanzarse hacia el sin darle la oportunidad de disparar. Luego de haberse despertado tras haber sido disparado por un dardo tranquilizante, y después de recibir una paliza por parte de uno de los soldados de Fuser, este al poco tiempo fue capaz de liberarse de la silla donde lo tenían amarrado, para después acercarse a ese soldado para partirle todititita a su madre fácilmente. Y por último, es de que este ya fue capaz de superar a varios forajidos en combate cuerpo a cuerpo, y varios de estos forajidos en el pasado antes eran exmilitares en el caso de los saqueadores de Lemoyne, algo que no es ningún impedimento para Morgan a la hora de darles su buena chinga. Así que sin nada más que decir, la velocidad de Arthur Morgan sería de nivel humano alto. En durabilidad, este ya fue capaz de combatir durante horas sin mostrar signos de cansancio, un ejemplo cuando este fue capaz de enfrentarse a varios soldados de Fuser durante horas, además de que este posee un gran aguante a los ataques físicos, ya que Arthur después de resistir palizas, y un disparo en el brazo por parte de O'Driscoll, este más adelante fue capaz de escapar de su base, chingándose a todo aquel que se cruce en su camino. Así que sin nada más que decir, la durabilidad de Arthur sería de horas. Pasando con su inteligencia, pues este es muy bueno cabalgando un caballo, siendo capaz de usar a estos animales como medio de transporte. Este es muy ingenioso a la hora de idear planes, un ejemplo cuando este fue capaz de idear un plan para ayudar a John a escapar de prisión, plan que al final salió bastante bien. Este es bastante sigiloso, siendo capaz de esconderse para así realizar ataques sorpresivos bastante efectivos, además de que este puede acercarse a sus objetivos de una forma bastante sigilosa para así matarlos. Al igual que John, Arthur también ha demostrado poder escapar de la policía, ya que después de todo este junto con la banda de Dutch ya eran capaces de huir de la policía, cosa que otras bandas criminales no pudieron y terminaron completamente aniquiladas. Este es un muy buen cazador, siendo capaz de cazar a diversos animales como lo serían ciervos, conejos, osos, bisontes, y demás, pudiendo sacarles la piel, la carne o los cuernos si es que tienen para así venderlos. Este es muy rápido a la hora de aprender, ya que Morgan pudo aprender a rastrear a los animales con tan solo pocos tips por parte de Charles Smith, siendo capaz de usar esta habilidad tanto para cazar animales, como para encontrar objetos de interés. Este es bueno en combate cuerpo a cuerpo, siendo capaz de superar a personas en un combate, a pesar de que éstas tengan entrenamiento militar como lo serían los saqueadores de Lemoyne.
Y por último, este es muy bueno con las armas a distancia, ya sean arcos o armas de fuego, siendo capaz de superar a gente entrenada en el uso de armas de fuego en tiroteos, además de que este posee una gran puntería, siendo capaz de dispararle a objetivos que aparte de estar en movimiento, también eran objetos bastante pequeños. Así que sin nada más que decir, la inteligencia de Arthur sería alta. Siguiendo con su rango, pues este solo sería cuerpo a cuerpo estándar por vía de sus puños, un rango de cuerpo a cuerpo extendido por vía de armas de este tipo, mientras que con armas a distancia este tendría un rango de cientos de metros. Así que sin nada más que decir, el rango de Arthur sería de nivel cuerpo a cuerpo estándar por vía de sus puños, un rango cuerpo a cuerpo extendido por vía de armas de este tipo, y con armas a distancia un rango de cientos de metros. Y siguiendo con sus debilidades, pues la única que posee la obtuvo luego de ser contagiado de tuberculosis, ya que gracias a esa enfermedad las capacidades físicas de Arthur disminuirán poco a poco, hasta que finalmente, este acabará muriendo. Bueno, Arthur posee las siguientes habilidades. Amplificación de estadísticas, manipulación de la percepción, manipulación del daño, sentidos mejorados, análisis de información, percepción extrasensorial y psiconometría. Por vía del Dead Eye es capaz de mejorar su puntería, haciendo que Arthur pueda ver las cosas en cámara lenta, y si el Dead Eye es mejorado, este será capaz de ver los puntos débiles de sus objetivos, además de que su Dead Eye sería comparable al de John Marston, el cual puede reducir el daño de los ataques que este recibe, y por vía del Eagle Eye este es capaz de rastrear el rastro que dejan los animales que este caza, además de que este puede saber qué tipo de animal es, si este está herido o no, y también este es capaz de recopilar información de su entorno para así encontrar alguna pista del paradero del animal. Una regeneración baja media. Al igual que John, Arthur es capaz de regenerar sus heridas en tan solo pocos segundos. Y por último, empoderamiento. Por vía de beber algunas bebidas o realizar ciertas actividades, las capacidades físicas de Morgan como lo sería su resistencia, su durabilidad, o su puntería con el Dead Eye aumentarían. Y en cuanto a sus defensas, este posee cierta tolerancia al dolor, ya que este pudo soportar el dolor de cauterizarse una herida usando una vela, también tendría una cierta resistencia a los sedantes, ya que este pudo seguir caminando y mantenerse consciente por unos segundos luego de que le dispararan uno de estos, y por último este sería resistente a las bajas temperaturas, al poder estar en climas nevados sin ningún tipo de problema. El armamento de Arthur es casi el mismo que el de John, con la única diferencia de que Arthur no posee agua bendita, un trabuco a los 4 caballos del apocalipsis, teniendo solo un caballo normal además de poseer una gran variedad de revólveres, rifles, escopetas, dinamitas, cuchillos, cócteles molotov, un machete, una espada, unos tomahawks, y un arco el cual posee varias flechas.
Ya dichas las capacidades físicas de los protas de Red Dead Revolver y Red Dead Redemption, empecemos con la comparativa, que por cierto en esta comparativa también estarán Cash, Pixie, Daniel Lamb y CJ, y la lista irá del más fuerte al más débil. Bueno, el primero en la lista sería Red Harlow, y aquí diré los motivos. Para empezar, si comparamos a Red con el actual campeón del Rockstar Verso, o sea Max Payne, pues a pesar de que Payne humilla a Harlow físicamente, aquí lo que le daría la victoria a Red sería su velocidad, la cual es superior a la de Max. Sí, ya sé que la diferencia no es mucha gracias a que la velocidad de Max ya sería de Mach 2.9, mientras que la de Red solo sería de Mach 3, no obstante las cosas cambian gracias al modo disparo certero, modo el cual a pesar de no aumentar la velocidad de combate de Red, sí es capaz de aumentar su velocidad de disparo por bastante, ya que después de todo Red con este modo ya era capaz de blitzear a personajes Mach 3 a la hora de disparar, no dándoles ninguna oportunidad de reaccionar. Sí, tal vez Max tenga una gran resistencia a las balas, no obstante recordemos que disparos en partes importantes del cuerpo como la cabeza, fueron capaces de dejar fuera de combate a Max durante bastante tiempo, y gracias a que Harlow con el modo disparo certero es capaz de hacer varios disparos al mismo tiempo, además de poder blitzear a personajes de Mach 3, este sería capaz de darle a Max varios disparos en partes vitales del cuerpo como en el corazón o en la cabeza, haciendo que Max quede fuera de combate, o en el peor de los casos, terminar muerto, haciendo que esta comparativa la gane Red Harlow por vía velocidad y por vía del modo disparo certero, destronando a Max Payne del primer puesto, dejándolo en el segundo. El tercero más fuerte sería Cole Phelps, y aquí creo que no hace falta explicar tomando en cuenta de que los motivos son bastante obvios, ya que Max supera a Cole en potencia, fuerza, resistencia y velocidad. El cuarto más fuerte sería John Marston, ya que a pesar de que John posee el Dead Eye además de tener armas bastante poderosas como el trabuco y demás, no obstante dudo mucho que el Dead Eye le sirva contra Cole, ya que la velocidad de disparo de Marston a lo mucho aumentaría al Mach 0.1, algo que literalmente sería inútil contra un personaje Mach 1.4 como lo sería Phelps, haciendo que Cole sea capaz de blitzearlo fácilmente, y Cole podría hacer dos cosas. La primera sería acribillar a John hasta la muerte, así como lo hicieron los hombres de Edgar Ross, o simplemente, mandarlo a mimir de un golpe con su fuerza de 23 toneladas, haciendo que esta comparativa la gane Cole, por su superioridad en potencia, fuerza, resistencia y velocidad. El quinto más fuerte sería Arthur Morgan, ya que a pesar de que ambos estén muy igualados en velocidad gracias al Dead Eye, la cosa cambia con la potencia, la fuerza y la resistencia, en la cual John es bastante superior a Arthur, y si a eso le añadimos que Marston posee el trabuco, arma que literalmente es capaz de desintegrar cuerpos humanos, esto haría que John sea capaz de literalmente, convertir a Arthur en papilla, haciendo que la comparativa la gane John por su superioridad en potencia, fuerza, resistencia y armamento. El sexto más fuerte sería CJ, ya que a pesar de que el pandillero supere al forajido en fuerza y resistencia, además de estar algo igualados en velocidad gracias al Dead Eye de Arthur, no obstante lo que le daría la victoria a Arthur serían sus armas, más en específico las dinamitas. Sí, tal vez CJ sea alguien resistente, no obstante su resistencia no es capaz de igualar la potencia de las dinamitas de Arthur, las cuales ya eran capaces de destruir parte de las paredes blindadas de una locomotora. Para catalogar esta hazaña, primero debemos de saber la densidad del acero, la cual es de 7850 kilos. Ya sabido todo esto, ahora solo es cuestión de saber las medidas de la destrucción que provocaron las dinamitas. Empezando con la altura, pues esta sería ligeramente superior a la altura del mismo Arthur, el cual al menos tendría una altura de 1,77 metros, haciendo que el agujero tenga una altura de al menos unos 2 metros. Siguiendo con la anchura, pues este al menos sería 2 veces menos grande que la anchura de Arthur. Ya sabiendo que la anchura de una persona es de 68 centímetros, solo es cuestión de dividir esta cifra entre 2, dando como resultado unos 34 centímetros. Y siguiendo con la profundidad, pues esta al menos sería comparable a la anchura de la cabeza de Morgan, la cual al menos sería de 15 centímetros, y ahora solo es cuestión de sumar las medidas del agujero, dando como resultado unos 2,49 metros, y ahora solo es cuestión de multiplicar la altura del agujero con la densidad del acero, dando como resultado unos 19.546 kilos, o sea, 19 toneladas, algo que de plano es capaz de superar la resistencia del pandillero, haciendo que Arthur solo tenga
tenga que lanzarle a CJ una de estas dinamitas para así acabar con él, y para asegurarse de que la explosión le dé, este sería capaz de dispararle a la dinamita cuando esté lo suficientemente cerca de CJ, algo que este ya ha demostrado en una parte del juego, haciendo que esta comparativa la gane Arthur Morgan por vía de sus dinamitas. El séptimo más fuerte sería Cleon, y creo que no hace falta decir el porqué, ya que literalmente estamos comparando a un ser de 16 toneladas con uno que a lo mucho llega a las 6, además de que CJ supera a Cleon en velocidad, y si a eso le añadimos el armamento bastante destructivo del pandillero, este sería capaz de derrotar a Cleon fácilmente. El octavo más fuerte sería Daniel Lamb, y bueno, las razones aquí son bastante obvias, ya que Cleon supera a Lamb en potencia, fuerza, resistencia y velocidad. El noveno más fuerte sería Jimmy Hopkins, ya que a pesar de que el estudiante de Bulworth supere al asesino del proyecto Pitman en potencia, fuerza y resistencia, el problema es de que Lamb supera a Hopkins en velocidad, y si a eso le añadimos las armas de fuego de Danny, y de que Jimmy es tan solo un humano que puede morir por medios convencionales, a Danny solo le bastaría con dispararle en partes importantes del cuerpo a Jimmy para así acabar con él de una vez por todas, haciendo que esta comparativa la gane Daniel Lamb por su superioridad en velocidad y también gracias a su armamento. El décimo más fuerte sería Pixie, ya que a pesar de que este supere a Jimmy en velocidad, el problema sería su comportamiento salvaje, ya que este no es como Danny que sería capaz de ingeniárselas para intentar escapar del rango de las armas de Hopkins gracias a la experiencia que posee gracias a Leo, sino que Pixie es un tipo bastante salvaje que irá con todo valiéndole madre el daño recibido, haciendo que Jimmy solo tenga que mantener distancia para así dispararle con armas como lo sería su lanzador de cohetes de botella o su lanzapapas, y gracias a que estas armas son capaces de dañar a personajes comparables o superiores a Jimmy, esto sería más que suficiente como para matar a Pixie de un disparo, ganando la comparativa Jimmy Hopkins por vía armamento. Y ya para terminar, el personaje más débil sería Jenser Cash, y creo que no hace falta decir el porqué, tomando en cuenta de que en Manhunt se demuestra la superioridad que posee Pixie sobre Cash, al poder dañarlo por medio de golpes físicos a pesar de tener una resistencia de 2 toneladas. En conclusión, Red Harlow se convirtió en el nuevo campeón del Rockstar Verso, destronando a Max Payne de ese puesto. ¿Habrá algún personaje que pueda quitarlo de su trono? Puede que lo descubramos muy pronto.